este espacio que estamos hoy, que los saberes del pueblo, que son hechos y acontecimientos del pasado que impactan en el presente y siempre configuran nuestro futuro. Tiene que ver con el nivel de compromiso que vamos asumiendo y que de alguna manera proyectan hacia adelante la posibilidad de mejorar, o a veces, como siempre digo, puede pasar que lo contrario, que se empeore, porque la realidad no era así. Pero bueno, hoy vamos a charlar de varios temas. Primero que todo, me gustaría que charlemos un poquito del encuentro que vamos a tener esta tarde en la Chacra 187, 19:30. Los horarios, siempre digo, son horarios por arriba de las 19 horas por muchos motivos, entre ellos y el principal es que la gente trabaja. Claro. Sí. Hace unas semanas por ahí habíamos comentado el caso de la Chacra 187 porque teníamos pactado el viernes pasado la audiencia con el juez. Una audiencia bastante interesante, fue la primera vez que yo participé de una experiencia. No, fue la primera vez. Sí habíamos tenido reuniones con el juez y la parte propietaria, pero no con todos los actores en la mesa, que bueno, en ese comentábamos que iba a participar tanto el IPROA, participó la municipalidad, la subsecretaría de Tierra y Hábitat, la dirección de catastro municipal, participaron la parte propietaria, también participaron la parte poseedores, y bueno, nosotros como Defensoría del Pueblo también estuvimos participando. Bastante interesante porque al ser un tema, ya lo habíamos dicho, un tema de tantos años que se den en un contexto, por así decirlo, que parecería problemático, como es un juzgado, la intervención de un juez, fue bastante armonioso y bueno, un poco los resultados de esa audiencia, que fue el compromiso del IPROA, ¿no es cierto?, avanzar concretamente en diagramar un proyecto de urbanización para después ser presentado al municipio y este pueda evaluarlo y así dar su visto bueno, su factibilidad. Un poco ese proceso, por pedido de las vecinas que participaron ese día de la audiencia. Hoy vamos a estar en el barrio comunicando, como bien se dice, bajando al barrio muchas veces, esa idea de que nosotros nos bajamos, vamos al barrio, estamos ahí, estamos al mismo nivel y bueno, un poco es llevar esto, comunicar esto al grueso de los vecinos, teniendo en cuenta obviamente que las dos representantes del proceso que estamos llevando a cabo, una es la presidenta de la comisión vecinal y la otra es la presidenta o la representante de la comisión pro tierra, y nosotros siempre sugerimos que se arme como representante del expediente administrativo que nosotros llevamos dentro de la defensoría. Y bueno, un poco ellas sostenían que era necesario que vaya la defensoría como representante, como intermediario, ¿no es cierto?, de todo este proceso, a tener una reunión más general con los vecinos y las vecinas de la Chacra 187. Claro. Bueno, yo creo que ahí es interesante, digamos, el nivel de compromiso que se asumió este tiempo de parte de los vecinos, por sobre todas las cosas, en cuanto a que son 2 o 3 cosas que son esenciales. Primero, que ya no se incorpore gente en ese lugar. Eso es casi como fundamental, digamos, porque en definitiva eso rompe la armonía del trabajo y complejiza de alguna manera el uso del espacio. Primero que todo, que hay que ver claramente que si bien son más, pero son 59 lotes, lo que ya de alguna manera genera cierta restricción en cuanto a el uso del espacio. 59 lotes no quiere decir que son 59 familias, porque normalmente ¿qué pasa son 59 lotes que están determinados, más o menos funciona la distribución que se fue dando de manera espontánea, que no sigue un patrón, digamos, que sería el Código de Edificación Urbana, que de alguna manera eso limita en función a una normativa y la disponibilidad de los lotes, pero eso es cuando los lotes son lotes grandes, que todavía no están subdivididos y que no cuentan con una división catastral como figura
en la normativa que tiene que ser, no sé, si 11 metros de frente por 30 o 40, depende del tipo de lote y ubicación que tenga. Bueno, este es un debate que está dentro del expediente, pero es un debate que deberá ser llevado al Consejo Deliberante, llegado el momento, y lo tiene que hacer a través de Tierra. Por eso Tierra estuvo presente, Tierra de la municipalidad, que ya se le convocó. Por eso y por la apertura de calles, son dos cosas. Entonces ahí se dio, digamos, una cuestión por la cual yo solicité y consulté si hablábamos de los 59 lotes o qué estábamos hablando. ¿Por qué? Porque en el 59 lotes yo sé que existen, no sé, más de 70 familias, en este caso situados, ¿por qué? Porque son hijos, porque son familiares que se instalaron en distintos lugares. Bueno, la cuestión es si están todos comprendidos. ¿Por qué dije yo? Porque cuando yo vi que estaba la municipalidad, la pregunta que yo me hago es si lo que, entre comillas, están en la calle van a ser relocalizados. ¿Me entiendes? Porque ahí cambia la historia. Claro. Porque ¿qué es lo que tiene que hacer en este caso? Si eventualmente la municipalidad se planta y dice yo quiero abrir las calles, hay que relocalizar a toda esa gente. Significa que hay que trasladarlo. ¿A dónde? ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? Exactamente, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque eso está en el perímetro del RENAVAP. Entonces, yo no hice la pregunta porque yo quería hablar, porque en realidad no quiero hablar, no me interesa hablar. Pero cuando la municipalidad te plantea su presencia, no lo hice antes, pues en realidad, pero yo ya sé por qué está. Entonces, todas las reglas de juego tienen que estar claritas y tienen que estar sobre la mesa. Entonces, si es con todo, como pregunté, si es todo, eso implica que los 59 lotes van a ser entendidos en ese lugar. ¿Qué significa? Que lo que hay que hacer es una ordenanza primero de excepción, donde la municipalidad le otorga el espacio público. Eso es lo que hay que entender, es al revés. La municipalidad tiene que hacer una ordenanza de excepción para que las calles no sean calles y pasen a las arcas, por decirlo, de los titulares. Y ahí los titulares proceden a la venta, si se quiere, de esos lotes a favor de estas familias que ya están hace 40, 50 años ubicados en el lugar. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Sí, sí. Es totalmente diferente. Por eso la preocupación mía se centró en esa pregunta, que no fue nada inocente, no es una pregunta tirada al voleo, sino que es clarificar si es con todos. Y cuando digo con todos, y todo el terreno. Porque vos tenés, yo sé perfectamente que en las calles circunscritas hay alrededor de 25 familias. Y el Estado no va a poder garantizar 25 lotes con 25 casas en este momento. No sé si en este ni en varios momentos. Sí, sí, es un planteo dentro de lo que es el Código de Ordenamiento Urbano que siempre nos hacen, es que es tanto la ocupación del espacio público tiene que ser revisado, ¿no es cierto? En este caso hay en varias partes del lote general hay ocupación del espacio público, y después también la apertura de calles, que no haya propiedades que interfieran esa apertura de calle, porque dentro del código o la normativa municipal, la municipalidad no puede habilitar una ordenanza de excepción si no son todos frentistas, es lo que siempre nos aclaran, ¿no es cierto? No puede quedar nadie sin acceso a la calle, y si esa calle se tiene que abrir, no puede haber ninguna propiedad que interrumpa esa apertura. Eso siempre sucede cuando se dan casos, ¿no es cierto?, de ocupación espontánea y obviamente desordenada. Acá cuando lo hablábamos, estamos hablando de una ocupación de casi más de 20 años. En una zona de la ciudad donde ahora sí está urbanizada, es casi el centro, es una zona, si se quiere, mucho interés inmobiliario, pero hace 20, 25 años era lejos.
Sí, aparte no había no asfalto, había no asfalto, había nada, no había el nada. barrio no tenía el valor económico que tiene, que fue lo que hizo pesar en su momento cuando hubo, porque le explico cómo fue el tema. Cuando tasación de la provincia, que fue en el 2017, hizo la tasación, tengo entendido, por una ley que le coloca en ese momento al IPRODA como el agente expropiante, y pide la tasación a la provincia. La tasación tenía un valor muy superior a lo que se consideraba, dado que la provincia había hecho todo el proceso de urbanización en el lugar y elevaba el valor muy por encima de lo que eventualmente debería ser, por el hecho de contar con cordón cuneta, con asfaltado, con un montón de cuestiones que no asfaltado sino empedrado, que si no tuviera eso sería como un potrero. Claro. Entonces, lo que decía en ese momento, esto yo me enteré después, o sea, no es que yo haya visto porque yo no participé de ese proceso, porque si no iba a exigir igual. Básicamente esta situación no fue comprendida en su dimensión y en realidad el IPRODA marcó la cancha y dijo no, si esto no tuviera el valor sería mucho menor. Entonces es como que le bajó el precio, como quien dice en términos reales. Lo que estaba pretendiendo en ese momento el IPRODA no tenía, lo que había tasado la provincia no tenía o no se ajustaba a lo que decía que debería ser el IPRODA, y eso generó ruido y generó la dispersión que generó en cuanto el valor, el objeto de la ley, que era la transmisión de esa propiedad a través de la expropiación como corresponde a los poseedores. Entonces generó todo lo que ya sabemos, lamentablemente. Y bueno, eso provocó una nueva intento de tasación, aparentemente, que no fue a buen puerto, y eso transcurrió el tiempo y nadie exigió la contracara, porque el objeto era la expropiación, o sea que tendría que ser expropiado, más allá del valor. La hipótesis era que si el valor era 24 millones, o 18, como decía el IPRODA, y 24 tasaciones, bueno, había que hacer lo que sea necesario para ajustar la venta después, el cobro, el recupero, porque lo que hace el IPRODA es el recupero de esa plata, había que adecuarlo. Y no se hizo. Cae la ley y lamentablemente, no es que cae, sino que fenece porque los tiempos tienen plazo. Claro. Al no cumplirse dentro de ese plazo, bueno, esa ley pierde su efecto. Y es lo que pasó. Por eso volvimos a las andadas, volvimos al recupero del proceso. En realidad, en este caso, se creó un incidente porque convengamos claramente que ese lote lo que tiene es una sentencia de desalojo. Claro. Eso está. No hay vuelta de hoja. ¿Qué quiero decir? Lo único que te debe encontrar un juez que lleva adelante la ejecución. O sea, hay una sentencia de un juez y hay otro juez que lo tiene que ejecutar a la sentencia. Y eso es bastante complejo, porque estamos hablando de familias que están afincadas hace muchos años. Hay otro factor, que es la ley 27453, que también está perimetrado ese lugar. Por ende, no va a ser posible el desalojo. Hay que encontrarle un número, hay que encontrarle un valor, hay que acordar y hay que llevar adelante un proceso diferente. Sí, totalmente. Y tiene una cuestión que a mí me llamó la atención, este caso, que al revés de lo que son los casos generalmente, la intervención la piden los propietarios, claro, de la Defensoría. Claro. Para también dejar en claro lo amplio quizás que es la institución, no de que a quién recibe, sino de cómo está vista la institución de pedido de intervención, ¿no es cierto? Porque muchas veces parecería que siempre vamos a pedido de los vecinos o de los poseedores, y en realidad no. Tenemos varios casos que los propietarios nos piden la intervención en pos de que se solucione como se soluciona cuando los poseedores piden la intervención. No hay un tratamiento especial, no hay un decidir qué hacer o qué no, a favor de quién se interviene o no.
porque eso me pareció muy interesante este caso, porque justamente no solo se cayó esa ley que permitía la tasación y la expropiación, sino que también es un proceso que viene de muchos años y que justamente la única salida, por lo visto que había, era una salida interinstitucional, poniendo a toda la institución en juego, sentándonos a todos en una mesa y obviamente la Defensoría del Pueblo asegurando y reafirmando las garantías tanto de los poseedores como de los propietarios. Porque lo que termina sucediendo acá es que la intervención del juez es para ordenar, pero no como autoritariamente, sino para ordenar el proceso. Que cada paso se dé concretamente, que cada paso esté dentro del expediente judicial, dentro del expediente de la Defensoría, del expediente administrativo, y no es cierto, que cada paso se haga en diálogo entre propietarios y poseedores, y que justamente las instituciones cumplan lo acordado en los procesos determinados. Acá lo que sucedió fue que en la última audiencia que habíamos tenido como Defensoría del Pueblo en el juzgado, con el IPRODA, no se cumplieron lo que se había determinado, que era el estudio socioeconómico de las familias y el nuevo diagrama, el nuevo proyecto de urbanización que debería mandar el IPRODA. Ahora, cuando vamos a esta nueva audiencia, nos encontramos con el IPRODA, se encontró con esta ocupación de la vía pública, y no era solo hacer un nuevo proyecto un nuevo diagrama habitacional de la chacra 187, sino que tenía familias en la vía pública y por lo tanto ahí ingresa otra institución. Y lo que siempre nosotros marcamos, cada institución tiene su tiempo, su forma de hacer. Entonces eso no es que atrasa, sino que se pone en juego cada tiempo institucional para buscar la solución. Entonces, eso nosotros también siempre tratamos de explicarle a los vecinos y a la vecina. Mientras más instituciones están en juego, más tiempo institucionales se ponen, y bueno, ahí hay que hacer un balance generalmente para tener por lo menos el aclarado de hacia dónde vamos, por lo menos saber hacia dónde vamos a ir. Yo creo que esta audiencia fue muy importante porque no solo se le exigió el cumplimiento de las tareas que tiene que hacer cada uno, sino que se le exigió el informe de cada paso a dar. Y eso nosotros particularmente como Defensoría del Pueblo dentro de un expediente administrativo es excepcional, porque nosotros siempre estamos pidiendo a todos lados informe, porque es lo que a nosotros es nuestro insumo para poder informarle al vecino y a la vecina de cómo está su proceso. Porque muchas veces podemos responderle, pero si le mostramos en el informe que está la nota enviada, que está la devolución del informe pedido, eso le da mucho más cuerpo al proceso que se lleva a cabo como institución. Sí, porque además eso le da, como dijiste vos recién, o sea, si bien es el insumo, fortalece la gestión y de alguna manera implica, digamos, un mayor compromiso por parte de los responsables o funcionarios que tienen la obligación de que esto se vaya hacia buen puerto, ¿no? Que normalmente es el gran problema, el nivel de compromiso que tengan los referentes o en este caso los funcionarios, ¿no? Y ahí viene la gran disputa o la discusión que siempre tenemos nosotros, que cuál es el nivel de compromiso que se tiene a la hora de gestionar, digamos, porque en definitiva el funcionario institucional no son referentes políticos, por ende no les preocupa si vamos a tiempo o cómo vamos, o sea, les da exactamente lo mismo. Entonces son las grandes dilemas que tienen, digamos, los factores administrativos a la hora de encontrar una vía y una solución que sabemos que son fundamentales para el vecino sobre todo y para que la respuesta llegue.
Bueno, por otro lado tenemos la gestión en barrio San Onofre que está avanzando. San Onofre 2 tenemos hace 2 semanas. Sí, Yo estoy con los tiempos, estoy un poco... sí, sí, son tiempos que pasan muchas cosas en poco tiempo, en pocos minutos, entonces... más o menos hace 2 semanas y media habíamos tenido una reunión donde con vecinos y vecinas de San Onofre 2, en cuanto pasa muchas veces cuando vamos a los barrios que por ahí vamos por una demanda y cuando se hace el proceso de pregunta y repregunta a los vecinos y las vecinas van surgiendo más demandas, mayores reclamos. Y bueno, particularmente San Onofre 2, el sector donde fuimos ese día tenía un problema concreto que es una obra parada de acuerdo con el tema del entubado de un arroyo, y que no solo el proceso parado del entubado, sino toda la obra de cordón cuneta alrededor traía muchos problemas con estas lluvias bastante virulentas que se están viniendo. Y bueno, eso fue el puntapié inicial de la reunión, que bueno, un poco lo que se está haciendo, se generó un expediente administrativo dentro de la Defensoría y se pidió informe a la municipalidad en qué estado actual está esa obra. Ya hemos visto que se ha avanzado un poco más en esa obra, pero esto que decía, cuando empezamos a preguntar, surgen nuevos problemas y los 2 problemas concretos tienen que ver con la extensión en una parte del barrio de la red de energía eléctrica y por el otro lado la conexión a la red de agua. Ahí hubieron también aparente situación con el presidente de la comisión vecinal, también. Yo que había renunciado, pero me dicen el director del área de asuntos barriales que no es así, que no renunció, que él está vigente y que en definitiva, bueno, yo le pedí el número de teléfono, el presidente se llama Rodríguez Raúl Gregorio, te lo voy a pasar y sería importante que le llamemos para charlar, por eso te decía postergar un día más, mañana llamarlo para charlar un poquito en la Defensoría. Me parece que es importante que él participe, ver cómo acercar las partes. A nosotros, creo que nosotros estamos un poquito más allá de esa cuestión, de las cuestiones internas, y después si hay posibilidad de elección y nuevamente y se quieren presentar, se presenten todo lo que sea necesario, pero que acá es importante avanzar en una solución. Sí, a mí me parece siempre, es más, se lo preguntábamos y se lo decíamos a los vecinos y las vecinas de ese día, es necesario que se solucionen ciertas cuestiones cuando hay problemáticas con los presidentes de comisiones vecinales, porque son el nexo con las delegaciones municipales, básicamente. Y son quienes tienen peso y tienen, si se quiere, autoridad para exigir desde su rol, desde su ejercicio como presidente o presidenta de comisiones vecinales, el cumplimiento de ciertas cuestiones. Concretamente, en lo que debería tener que ver con el desarrollo de la obra, el entubamiento del barrio, que tiene que ver específicamente con la municipalidad, nosotros le planteamos que es necesario que se sume un granito de arena más, que es la comisión vecinal. Lo que nos decían es que bueno, había ciertos conflictos, ciertos desencuentros que bueno, yo le decía, para mí es necesario saldar, porque o se encara un nuevo proceso de elección de comisiones vecinales en el barrio, o por lo menos el presidente actual esté al tanto y sirva como nexo. A nosotros nos interesa siempre el tema del nexo, porque nosotros siempre nos planteamos como una institución que interviene en los problemas. Siempre por solicitud de los vecinos, pero interviene. Y siempre tratamos de ser en esa intervención nexos o interlocutores entre el vecino y las instituciones responsables o por lo menos intervinientes. Entonces, ahora, ya que me llegó el teléfono,
trataré de comunicarme y también para ver un poco cómo es el panorama, porque es necesario como institución, como bien decía el defensor, escuchar las dos partes y tratar de... Pero no se olvide que no somos jueces No, más vale. en ningún aspecto, digamos, ni somos quienes deberemos sancionar acciones. Lo que sí nosotros creemos que es importante que se avance en una solución, y si eso implica tener que hablar con las partes, en este caso que digamos que existe algún inconveniente, no sé, pues la verdad que no sé, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en beneficio de todos los vecinos, que sabemos la importancia que tiene la necesidad de encontrar una solución a estos dos temas, porque son un montón de familias que no están accediendo a la regularización, pero por sobre todas las cosas al agua potable, se inunda todo, hay varios problemas que tienen que ser enfrentados, porque lamentablemente es una zona que está degradada por la ubicación que tiene, porque es el Pozo de la Olla. Entonces, todo lo que está allá en el fondo sabe muy bien que va a recibir lo de arriba. Entonces, en esto hay que ser consciente que más allá de los niveles o de situación en sí, tenemos que solucionar. Después lo disputan en una elección a comisión vecinal, pero no es el momento. Sí, yo creo que un poco también, volviendo al tema de la obra, la que genera, ¿no es cierto?, problema, quizás está bien el planteo de que no hay presupuesto o la obra se atrasa por el presupuesto. Ahora, tuvimos una situación en estos últimos 2 meses inusitada de tormentas, la verdad que nadie tenía pensado que iban a ser tan fuertes. Hoy es toda la zona centro de Misiones, la zona este y la zona oeste y el norte sigue teniendo consecuencias de la lluvia. Entonces es necesario que las partes que puedan tener influencia o hacer fuerza puedan llevar a cabo el proceso por su parte también. Creo que por eso decía la referencia de un presidente de comisión vecinal, es importantísima que sea activa, porque vecinos y vecinas activas, interesadas por solucionar problemas en los barrios, hay en todos los barrios. Es más, nos decían, nosotros somos muy las vecinas, nos remarcaban todo el tiempo. Y eso es interesante que se tenga en cuenta y que forme parte de los procesos, si se quiere, institucionales, que son las comisiones vecinales. Porque muchas veces parece que presidenta de la comisión vecinal está solo o tiene que hacer todo. No, se requiere, como nosotros siempre solicitamos a los requirientes de los expedientes, que sean activos, que estén atentos. Dentro de las comisiones vecinales también se necesita el apoyo de los vecinos y las vecinas y la tracción. Siempre traccionar los procesos cuando se estancan, tratar de ser ese claro, ese alimento que funciona siempre. Porque si no también muchas veces no es el caso de San Onofre, porque como estábamos diciendo bien, desconocemos cuál es la situación total, por eso necesitamos pero sí las comisiones vecinales necesitan el apoyo de los vecinos, más que nada por la amplitud o lo grande que son los barrios. Y a veces, ¿sabés lo que pasa, Carlos? Vamos a suponer, yo supongo que el caso de San Onofre 2 tiene que ver con la magnitud del problema. Claro. Entonces vamos a suponer la hipótesis. Acá todos están vinculados a todos, digamos. A ver, no sé el caso, pero la hipótesis que esta persona, Ramírez, tenga algún tipo de conchavo conocido o trabaje en la municipalidad, porque no tiene nada de malo. Bueno, hay una expectativa siempre en la sociedad de que si le acompañamos, le votamos, no sé, a Penayo, no es lo mismo que a votarle a Carlos, porque Penayo en teoría tiene más relaciones que Carlos. Y Penayo acepta las reglas del juego y después resulta de que la realidad no es así. O sea que las limitaciones están dadas por factores que a veces son políticos y a veces, por sobre todas las cosas, como yo siempre digo, por desconocimiento. Porque normalmente, ¿qué es lo que sucede? Si vos tuvieras la posibilidad concreta de llevar una solución a tu barrio, vos lo vas a hacer. El problema es que no depende de vos. Vos vas a seguir siendo el nexo, vas a seguir siendo el medio, y eso va generando cierta
relación no esperada, no deseada con el vecino, porque es como te decía, se generan expectativas y después no hay posibilidad de que la práctica acompañe esa decisión que tuvieron los vecinos. Por eso yo digo, todo eso es parte de un error conceptual, si se quiere, en cuanto a qué es la política partidaria y la política institucional. La política institucional resuelve las cosas, la política partidaria es una forma de expresión de deseo que tiene quien quiere hacer algo por la comunidad y va y se expresa a través de eso, diciendo, vamos a suponer, en época de campaña yo te voy a solucionar, no sé, qué sé yo, te voy a crear te voy a faltar el barrio. Bueno. Después resulta de que cuando la práctica me dice de que no hay plata, de que no se puede, porque el pueblo razona que fuera. Entonces ahí se dibuja, porque la política partidaria es un relato, es una expresión, es una dialéctica muy particular. En cambio, cuando hablamos de política institucional, tiene que ver con los niveles de compromiso que tiene el funcionario a través de las normas. O sea, que le obliga al funcionario. Ahora, el desconocimiento por parte de quienes estamos de este lado, cuando ocupamos aquel lugar y cuando la misma comunidad tiene que exigir, desconoce esa realidad, ahí se genera lo que te decía recién, bueno, entonces era un chanta, un mentiroso, pero en realidad no es eso, o mentirosa. En realidad es la distancia que hay entre los factores que determinan la práctica de ese deseo y el deseo. El deseo siempre es positivo, porque vos partís de un lugar totalmente constructivo, decir, bueno, nosotros necesitamos, no sé, el saneamiento del desagüe pluvial del barrio para hacer el cordón cuneta. Ahora, eso de cajón tiene un costo económico que vos no tenés garantía ni seguridad, porque después vos vas al municipio, por decirte una idea, y le planteas al intendente. Si vos le tuvieras al intendente en una visita en el barrio o lo que sea, ¿qué te va a decir el intendente? ¿Que no? Te va a decir que sí, que le tengas paciencia, pero eso sigue siendo parte de un relato. Ahora, si vos eventualmente hicieras un petitorio por nota, como dice la Carta Orgánica y como dice la Constitución, y le remitís al intendente, al área que corresponde, obras públicas o donde sea, y te guardás la nota, y después resulta que va el intendente al barrio, por el motivo que fuera, y vos te acercás con la notita, y le decís delante de todo, mire, señor intendente, esta es la realidad del barrio. Necesitamos que entonces la realidad es distinta, porque le tenés que poner fecha a eso, o por lo menos le tenés que pedir que el intendente te diga, este año no, el año que viene sí, pero el petitorio está. Bueno, estas son las montón de situaciones que conocemos y que se van desarrollando, que no siempre es así, Hoy en día podemos tener certeza de que muchas de las cuestiones que por ahí nos están llamando por tema de calle, cosas que nosotros no nos metemos normalmente porque no es parte de lo nuestro. Lo nuestro básicamente es el acceso a los servicios. Sabemos que no son fáciles de resolver, pero que muchas veces, al menos hoy, en la agenda del intendente de la ciudad de Posada están. Sí. Significa que tarde o temprano probablemente la solución llegue. Sí, pasa que no son mágicas. No, y creo que, a ver, el tiempo es un factor determinante en lo que es la política, y un año como el 2023, el tiempo político se ve muy, diría, condicionado, ¿no es cierto? Estamos hablando que dentro de 3 semanas vamos a votar por 4ª vez en el año, los misioneros. Entonces la coyuntura política habilita un montón de cuestiones que hay veces que después el tiempo político coyuntural de campaña está lejísimo del tiempo institucional de cumplimiento del trabajo del funcionario, ¿no es cierto? Entonces el tiempo de desarrollo de obras o lo que sea está muy condicionado a veces, como en años como el que estamos viviendo, en que si sacamos las cuentas, 4ª elección en el año, estamos votando cada 3 meses, los misioneros por lo menos. Entonces, no siempre
el planteo o la promesa, y eso nosotros, por parte de nuestro trabajo también, tratamos de explicarle a los vecinos, no siempre es inmediato. Que la Defensoría intervenga sobre un tema no significa que la solución viene mañana, sino que, bien lo decía hoy, hay tiempos institucionales que hay que respetar, tanto de los municipios, de la Secretaría, de las direcciones, de la Defensoría, que bueno, cuando hay problemas que son más acuciantes, es más difícil, ¿no es cierto?, respetar. Y después hay una cuestión que yo llamaría a la reflexión siempre en época de campaña, es cuando va un candidato que ya es funcionario, si habla como candidato o funcionario, porque si habla como funcionario debería tener en su último tramo de funcionario la posibilidad de dar respuesta. Si habla como candidato, tengan en cuenta que va a tener otro rol después. Va a dejar de ser director, lo que sea, y pasará a ser representante legislativo. Bueno, pero a nivel presidencial sucede eso, así que te imaginás que ahí, si vos tenés la historia, más a hoy, porque yo vi que ayer y anteayer se bajó el rol de candidato y se puso en el rol de sí, como economista, y le dijo a los muchachos, para el martes, saquen el combustible. Eso que guardaron, porque resulta de que lo que, digamos, están, creo que en 10 o 11 barcos listos para salir, que es el crudo, ¿no? El crudo, claro, que se manda para la transformación de ese crudo en combustible, ya no fósil, sino pasando a ser energía, digamos. Está preparado. Claro. Y ellos lo que decían que no había insumo para la transformación acá en la Argentina, lo cual no es correcto. Y hoy es un año récord de producción de crudo en Vaca Muerta. Claro. Entonces, no, pero dice que el argumento no iba por la falta del insumo necesario, claro, sino que el proceso de transformación de este crudo a un combustible, claro, consumible, los insumos necesarios, dice que no había. Mentira. Pero bueno, eso también salieron a aclarar porque bueno, la refinería más grande del país está en la ciudad de La Plata, y también salieron a desmentir desde la refinería de que ganó nuevamente al AXA. Ganó por voto a voto, pero bueno, sí, se terminó el reclamante está diciendo que hay 700 y pico de votos, no sé qué, los extranjeros. Sí, qué historia. Está interesante. Se terminó bueno, pero volvió al LAC, digamos, es una cosa inédita. Volvió al LAC. Al LAC es conocidísimo, es un tipo que ha tenido muchos años de gestión como intendente, y vos decís, che, ya pasó a la historia. Claro. Y evidentemente no. No, yo particularmente hablo por experiencia propia. La verdad, viví 2 años y medio en La Plata y creo que decantó el fracaso de la gestión de Julio Garro. Más allá de acá no quiero ser partidario, pero la verdad que es una ciudad tan importante como La Plata, que esté tan abandonada, llamaba la atención. Pero vuelvo a lo YPF, a mí me parecía interesante. Leía un artículo que cuál es también la cuestión, porque no fue solo YPF quien salió a decir, hey, están haciendo una jugada, sino salió Action, salieron un montón de empresas transnacionales a decir, acá el problema no es el abastecimiento, sino que hay otros problemas más. Sí, lo que decían también lo que decían era de que no había suficiente dólar, el dólar oficial, pues son pícaros. Claro. Ellos piden el dólar oficial para poder comprar, y no querían para poder comprar insumos, claro, estos insumos que yo te decía, porque decían que al no haber dólar, ellos no querían pedirle a la casa matriz. Vamos a suponer, no sé, la casa matriz que esté de estas no están acá, están en Estados Unidos, ¿no? Francia. Entonces, que en definitiva ellos no querían pedirle. ¿Y por qué no? Si son es tu negocio, claro, ¿cómo le va a pedir? Pues aparte, las casas matrices son los verdaderos dueños. Esto es una sucursal, sería. Claro. Los verdaderos dueños, toda la ganancia acá no es que se queda en la sucursal de Argentina de esa empresa, sino va a la casa matriz. El secretario general de los obreros
de empleados, él salió con los tapones de punta. Sí. Como yo era, era afiliado a ese sindicato. No me acuerdo tanto. Pero sí. Pero los tapones de punta salió, dijo que no, que era todo mentira, que no era el problema, no era ese, y que en realidad el tema pasa por otro lado, que era una cuestión política y que había como directiva para hacerle la contra al gobierno y que esta era la cuestión. El claro. Salió jugado. Sí, hay dos cosas, me parece un poco flojo, pero estuvo bien aclarar que hay cuestiones que se tienen que hacer, como son las obras dentro de las refinerías, que se llaman los paros, y realmente separa un sector de la industria, porque hay que, para resguardar la seguridad de los obreros ahí adentro, hay que hacer refacciones y arreglos cada 1 o 2 años. Son paros que movilizan un montón de gente, un montón de trabajadores externos a los trabajadores regulares de la industria, y están ahí 6, 8 meses, viven adentro. Se arman las carpas y viven adentro. Pero por el otro lado, que la cuestión política... Puede hacer que, no sé, enero, febrero, sí, marzo... Sí. Se hace regularmente. No lo vas a hacer en plena campaña política, que sabemos que hay una convulsión a nivel nacional. Claro. Y que se juegan intereses muy importantes y justo ahora tengo que hacer mantenimiento, no te creen. Y un poco en la relación que yo decía del... Ya está previsto esto, o sea, que iba a ser un año de mucha producción de crudo. El año pasado, a fines de año, se habilitó todo un sector nuevo de la refinería de La Plata. Yo lo vi, o sea, traían estructuras que ocupaba toda la autopista. Había que clausurar las autopistas para que pasen las estructuras. Ya estaba previsto que esto iba a ser un año récord por todo lo que significaba el descubrimiento y los nuevos yacimientos de Vaca Muerta, ¿no es cierto? Más allá del gas y el gasoducto. Pero por otro lado, una de las lecturas que vine encontrando es justamente, siempre hay que ver quién es la mano que está atrás, ¿no es cierto? Y había una lectura, no me acuerdo en qué, un artículo que leí que tenía que ver con justamente generar este proceso de desabastecimiento, tenía que ver con buscar que algo que sucedió, que es bajar las acciones de YPF, que la empresa a nivel internacional pierda prestigio y a nivel nacional también sea mal vista. Como siempre hay un sector de los grupos empresarios de la Argentina que todo lo que es nacional es malo, es deficiente, y justamente hubo una campaña de desprestigio hacia YPF. Hay una ley, Carlos, que es la ley de abastecimiento. ¿Sabes lo que significa eso? Están obligados a... Primero que todo, a prestar el servicio al ciudadano. Pero aparte, ¿qué significa? Que tiene que satisfacer, vamos a ponerlo en términos un poquito más... Cumplir. Satisfacer la necesidad del medio, de donde es originario el producto, y posterior, lo que sobra, tiene que exportar. Entonces, están jugando con el bolsillo, están jugando con la necesidad del pueblo argentino. Y acá estamos hablando de los empresarios. Lo que pasa en todos los otros esquemas de producción. Está pasando con el gas, está pasando con otros productos que sabemos que son importantes para el mundo, como ser la comida, y están jugando con el pueblo argentino. Este es el factor, digamos, que está sobre la mesa. El empresariado, mejor dicho, los grandes círculos, el famoso círculo rojo, le importa 3 rabanitos al pueblo. O sea, los intereses, esto es seguir una línea de acción que se está tratando de llevar adelante, que es la imposición de cierto régimen, la palabra no es tan simpática, pero es el régimen de disciplinamiento, de ordenamiento de las políticas en beneficio de pocos, en detrimento de la necesidad de muchos. Esto es lo que subyace de esta acción. Marcar la cancha. Básicamente es como decir, bueno, mi ley representa la necesidad que tiene el establishment, famosa discusión histórica, que no se ponga nervioso el mercado.
Claro. Sí, una cagada, vamos a hablarlo más claramente. Cuando el argentino es como un poco lo que nos cansamos de mostrar acá, el video de Leiva, enojado, ¿no? Y diciéndole malnacido a Milei porque admira a Margaret Thatcher, siendo de que hay compatriotas argentinos que perdieron la vida. Yo soy clase 64, estuve en la puertita de tener que, nos llegaron a llamar y a decirnos que nos preparáramos para acompañáramos la clase que seguía, porque iba para arriba. Fue la clase 63 y estaba, hasta la 63 se llegó y estábamos nosotros ahí preparaditos. Entonces vos ves de alguna manera que esta realidad que nos indican tiene que ver más con una cuestión, digamos, de necesidad de respuesta hacia un sector político y no a la necesidad de respuesta que tiene el pueblo. Estoy hablando por parte de estos o no sé lo que serían, pues son gerentes. Sí, convengamos que no estamos hablando acá de los dueños acá es como bien lo dicen ahí, son sucursales de aquellas originadas que están en Francia, están en Estados Unidos, o están en Inglaterra, pero no están acá. Entonces, la situación para nosotros en este caso es bastante complicada, pero convengamos que la ley de abastecimiento tiene básicamente esa función de hacer de que el empresario o los empresarios en este caso presten primeramente el servicio al pueblo argentino y posterior a eso sería básicamente esto que estamos diciendo, digamos, la exportación o exportar el producto a la necesidad del mundo, primero los argentinos. Y esto es lo que está en juego acá, porque no es un problema de que el crudo no hay, lo dice Massa. Es más, fíjate vos la importancia que tiene la situación de esta realidad que tiene que ver básicamente con el subsidio. Convengamos que el subsidio, yo ya estoy como Massa, viste que Massa te hace así, me estoy está mirando mucho. Estoy mirándole mucho, viste, pues, no era de mi gusto y la verdad que el tipo me convenció. ¿Qué quiere que te diga? Vos sabés que nosotros los peronistas somos verticalistas. Cuando yo veo que el que conduce, ahí me gusta. Mientras está pidiendo permiso, que está esperando que le digan qué hacer, conmigo la cosa no funciona. Entonces, me empezó a gustar Massa. Mirá lo que te estoy diciendo, una locura. Yo me reía la vez pasada, el fin de semana, cuando la entrevista que le hace, ¿cómo que se llama? Rial a la nata. Dice, fíjate el despelote que hay, que yo estoy haciendo una nota ahí en... Ya se le alinearon igual. Pero volviendo un poquito a los subsidios, qué importante que es tener claro eso. Qué importante que es tener claro básicamente esta cuestión vinculada a la realidad que nos está mostrando, que está muy emparentada a la necesidad que tenemos nosotros de un gobierno que realmente ponga las cosas en su lugar. El subsidio es importante. No es como dice Milei, que no, que hay que sacarlo porque tenemos que ir todo y que el mercado regule. Escuchame, el mercado, con subsidio y todo, fíjate lo que te pasa. El mercado hizo esto. El mercado hizo esto. Y yo creo que es interesante un poco lo que marcaba recién, esto de que Massa, hablando como ministro de Economía, ¿no es cierto?, está algo que se viene exigiendo mucho, acá lo hemos hablado mucho, la robustez del Estado, ¿no es cierto? Es, hasta acá llegaron, ustedes quieren seguir sacando más guita. Bueno, primero la Argentina. ¿Por qué? Sale Massa, dice, si hasta el martes no se regulariza el servicio, no sacan barco. Mágicamente, no hay más fila. No, Mágica. todavía hay. Pero mágicamente hay nafta en todos lados. Fue un hermoso... Sí. Es como, ¿dónde está la nafta? Yo soy a veces muy desconfiado, que también hacen el tema de que hay una nafta y no hay la otra, y solo hay la cara. Claro. Eso me parece la primera avivada, pero bueno, ya es una cuestión un poco más fina. Estamos hablando de que
la mayoría de los autos que circulan en Argentina son de industria brasilera, me van a decir que no funcionan con super todos los autos. Sí. Pero nunca hay super. Entonces, yo creo que Massa salió a mostrar qué tan robusto puede llegar a ser un Estado conducido bajo ciertas reglas que ya están establecidas, no las está estableciendo él. Hay una ley que dice que tenés que cumplir con el servicio. Si no cumplís con el servicio hay sanciones. Las sanciones económicas a estos sectores generalmente son un vuelto. Ahora lo que sí le jode es que le restringas su funcionamiento común y normal, que es exportar. Claro, o su objetivo. Pero justamente por las reglas internacionales. Por eso. O sea, porque vos vas a seguir siendo vos la gente de alguna manera exportador. O sea, ¿qué quiero decir? Vamos a suponer que tu empresa a nivel mundial, no sé, por decirte eso, en el mundo tiene un factor que tiene que ver con el informe que emite internamente el país, donde dice, che, crudo hay. Claro. Ahora, ¿por qué no estás exportando el crudo? Porque en realidad vos como empresa no estás cumpliendo las reglas, y eso sí es monitoreado a nivel mundial, porque es un poco como cuando vos no cumplís tu obligación a nivel internacional, no sé, por decirlo, vos podés no cumplir, o como pasó con Venezuela, o como pasa con esos países, digamos que, nosotros no vamos a cumplir porque son todos derechas, no quieren, flaco. La realidad no es esa. O sea, vos tenés una obligación. Es como decir, yo no voy a pagar la deuda externa. No, la deuda externa la tenés que pagar. Después nosotros internamente le meteremos preso a Macri, a Duhovne, a todo su trup, pero la deuda está contraída a nivel mundial. Y lo hizo el presidente Macri, y a mí no me importa. O sea, vos podés estar enojado, podés estar en contra. Yo muchas veces digo, che, pero este hijo de puta, mirá lo que hizo. Y nadie le dice nada. Ahora, eso es una realidad, que eso es intra, que al mundo no le importa, porque fíjate, también hay un informe argentino que dice que Argentina no podía recibir de ninguna parte, menos del Fondo Monetario, un monto superior a 14.000 millones de dólares. Y fíjate que le asignó por pedido, no sé, no me importa que fue Trump o no fue Trump, pero 57.000 o 47.000, perdón. El mismo fondo. Claro, entonces vos, ¿qué podés decir frente a eso? En la plata fue otorgada. Vino la banca financiera y eso se especificó, porque lo que pasó fue eso. El dólar nunca llegó a bajar, sino que entró en el circuito financiero al sector privado, a través del Estado. Porque el Estado lo que hace es produce billete y después rescata el billete. ¿Y qué te dice qué te hace la banca financiera privada? Sí, yo te recaudo, te doy, pero te doy a otra vez. Y te chupo todos los dólares, chupó todos los dólares, se fue, así como entró se fue, y después te empezó a cambiar por la LELIQ, digamos, y sigue la joda. Lo que hay que cortar es ese circuito. Eso es lo que te dice Milei, que lo que hay que hacer es parar la maquinita de producir peso y el circuito se ordena. Pero no se ordena solo. Esta es la realidad. Porque vos, es como él dice, sí, vamos a dolarizar. ¿Y de dónde sacamos los 37.000, los 47.000 o los 50.000 millones de dólares que vos necesitas? ¿De dónde los sacás? Claro. Él dice, no, que una vez que vos dejes de emitir, la gente va a sacar los dólares que tiene el colchón. Pero vos, ¿dónde vivís? Escúchame, vos tenés que, no sé lo que tenés que hacer, pero imaginate vos lo que va a pasar a valer, no sé, un vaso de coca. O imagínate los colchones de marra. Bueno, che, ¿viste que ¿Cuánto debe tener, Marra? Le clausuraron intervinieron el banco de Venegas Lynch. Sí. Encontraron vinculación con el famoso croata. Sí. Y con el cartel de Sinaloa de México. Parece que hay lavado de dinero de Venegas Lynch, que es un republicano, ¿no? Liberal. Y sí, pero ellos son la República de Sí. Alberdi, Sí. y son los fundamentalistas de la libertad, ¿no es cierto? Tanta libertad tenían que lavaban plata del cartel de Sinaloa. No, bueno, pero ellos te van a encontrar la excusa, digamos. No te preocupes, que cada uno puede hacer que puede sacar plata de donde sea, sin importar que eso signifique pérdida de billones de vidas o de romper la armonía de la vida de los seres humanos, no importa, Sí. porque esa es la idea.
sea, escúchame, justifican la venta de órganos, una decisión personal. Si yo quiero vender mi brazo, ¿por qué no lo voy a vender? O sea, una locura total. O sea, no sé, para mí es la vuelta a lo que nosotros alguna vez estudiamos, digamos, en antropología, que tiene que ver con la época muy primitiva, digamos, donde cada uno agarra un garrote y con un machete o con lo que encuentre sale a caminar por el mundo y a servirse de todo lo que encuentra en el medio, y si no le gusta o a quien te gusta te mete un palazo. Total, la decisión es mía, de pegarte y vos de volverme la pegada o quedarte con el golpe que yo te dé. O sea, locuras que no tienen de alguna manera un ámbito real en la sociedad que estamos viviendo. Y es la fractura de la trama social, sería. Es un poco lo que disgregar todo lo que parece que nos contiene, que es la sociedad. Y un dato de color que quería decir, que hay una referencia muy clara de lo que son los países que han dolarizado de parte de Milei, que es Panamá. Hoy en día Panamá está pasando por manifestaciones multitudinarias en contra del gran régimen dolarizante, y están pidiendo que se cambie el régimen en contra de todo lo que... Así que parece que no es tan eficiente el modelo de la libertad, de que cada uno tenga... A ver, googleenlo, y está bueno, porque está bueno el contraejemplo, ¿no es cierto? Porque no es algo que pueda... No estoy diciendo eso puede pasar en la Argentina. Eso es una de las propuestas de uno de los candidatos a presidente que está en el balotaje. No, pero aparte, a ver, poniéndolo quizás en un contexto totalmente diferente, planteándolo ya desde un punto de vista más analítico, más realista, digamos. En el mundo se ha llegado después del periodo feudal, digamos, donde se fue transformando y aparecen los distintos sistemas de gobierno, por ejemplo, el nuestro, un sistema democrático, pero que básicamente surgen los gobiernos y que de alguna manera tienen el gobierno el monopolio de la violencia. Justamente esto permite salir de ese periodo de barbarie, que lo conocemos, el periodo de barbarie, que significa donde la imposición del más fuerte es el que gobierna y gobierna. Porque, digamos, convengamos que la época donde pre-romana o post-romana, donde de alguna manera por decirlo, los que no estaban dentro del sistema romano estaban afuera, y ellos luchaban por quién manejaba el poder. Y quien ganaba el poder, o quien tenía el poder, manejaba desde el punto de vista de la violencia, no desde el punto de vista de las normas. La violencia se fue reemplazando en el tiempo, básicamente por el uso de la dialéctica y de los derechos, entre comillas. Entonces, esto es apuntar, para mí, a liberar, sacarle el monopolio, que el monopolio lo entregamos a través de los votos. Decimos, vos vas a gobernar y vas a manejar las normas que están preestablecidas. Entonces, me parece que es un poco romper con ese principio, que es olvidarse o neutralizar el efecto que tiene la norma en la vida de la comunidad. Entonces vos decidís lo que vos querés, ¿no? Lo cual me parece una locura, porque eso es de alguna manera reivindicar el periodo de barbarie. Un análisis muy personal, y que lo podemos discutir si de a poquito podemos avanzar en una explicación. Yo creo fehacientemente que es volver a traer aquellos que ya superamos a la realidad. En vez de ir hacia algo mejor, es ir para atrás. Para mí eso es el liberalismo en los términos que esto te plantea, porque puede haber otro tipo de liberalismo que de alguna manera indique mejorar la sociedad. Pero para mejorar la sociedad vos tenés que poner un montón de factores, porque fíjate vos lo que pasa en el mundo. La tecnología de 5G hoy, de alguna manera, nos permite mayor precisión para, no sé, por ejemplo, la robótica pueda ensamblar vehículos de una manera... Por ejemplo, eso desarrollaría con el ingreso de la 5G en la Argentina la posibilidad de crear o tener industria que incorpore la industria automotriz para el ensamble de piezas, por ejemplo. Una precisión que no lo tiene el 4G, sí lo tiene el 5G. Ahora, en el mundo se utiliza para tener precisión en el uso de misiles, por ejemplo. Entonces está la precisión que tiene, que en plena noche, a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, te embocan arriba de tu cuerpo.
un bombazo. O sea, te imaginas que estamos también en un proceso diferente. Che, nos pasamos Sí, la hora. sí, nos van a retar. Estamos en los saberes del pueblo, hechos acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran nuestro futuro. Bueno, ahora viene La voz de los pañuelos grises. bien con Patricia Patricia Figueredo Figueredo. y ya está su equipo ahí. Cintia. Está Cintia y Cintia. Me parece a Miguel, ¿no? No sé, no le vi a Miguel. Bueno, vamos a un pequeño corte y cuando volvemos ya seguimos con la voz de los pañuelos grises. Ya volvemos.